Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 11 de mayo, sábado de la sexta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en este día leemos el capítulo 18, versículos 23 al 28. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Al continuar entonces con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, aparece este personaje llamado Apolo, y es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque vemos que Pablo efectivamente ha dejado la comunidad de Corinto, de Antioquía, se ha dirigido a otro viaje recorriendo Galacia y Frigia, confirmando a los discípulos, es decir, que recorre comunidades que ya ha ido formando y va dando fuerza, reconfirmando esa fe, dándoles aliento a esos que ya eran discípulos del Señor. Y entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta sobre este judío, natural de Alejandría. Alejandría es en la costa norte de África. ¿Y qué significa entonces? Significa que es un judío, pero que no vive en Israel. De todos esos judíos que vivían alejados de Israel, ya sea porque se habían quedado en algún momento de la historia, en alguna deportación, o porque habían emigrado por algún otro motivo. Bueno, este Apolo es efectivamente un judío, pero de Alejandría. Es además, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, un hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Es decir, que Apolo no solo tiene la facilidad de palabra, no solo que habla bien, no solo que diserta bien, que eso lo pueden tener muchas personas, sino que además es versado en las Escrituras, es decir, que había estudiado las Escrituras. Qué importante esta combinación, porque en el mundo nos podemos topar con personas que efectivamente hablen muy bien, que sean muy elocuentes, pero que debido a una falta de formación, lo que comunican no sea ni profundo y muchas veces no sea verdadero. Por eso es importante asegurarnos que aquellas personas que les vamos a prestar oídos cumplan sobre todo el requisito de ser educados, de ser versados, de ser conocedores. Si yo me topo simplemente con una persona que habla bonito, bueno, no me puedo dejar convencer. Ay, pero es que habla tan lindo. Sí,
Hablar lindo no es hablar la verdad. Hablar bien y ser elocuente no es decir la verdad. Tenemos que buscar que se den las dos cosas. Y si no se pueden dar las dos cosas, la que tengo que elegir nunca es el tener aptitudes para hablar, sino saber que la persona tiene verdadero conocimiento en la escritura. Apolo había ido a Éfeso y aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo conoce las Escrituras, sino que conoce a Jesús. Es decir, que conoce que Jesús es el Mesías y que conoce efectivamente que el Señor es el Salvador. Y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús. Fíjate en estas palabras. Entonces tenemos un hombre elocuente, pero un hombre versado, estudiado en las Escrituras. Tenemos además que Apolo conoce la doctrina del Señor, que tiene espíritu ferviente y disertaba y enseñaba no de cualquier modo, sino con exactitud la doctrina de Jesús, todo lo concerniente a Jesús. Pero hay una salvedad en Apolo. ¿Y cuál es esa salvedad de Apolo? Que no conocía más que el bautismo de Juan. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y esto sucede ya por segunda vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El haber recibido en un momento el bautismo de Juan y no haber recibido el bautismo de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Recordar algo tan sencillo como lo que dijo Juan. Yo bautizo con agua. Mi bautizo es un bautizo de penitencia. Detrás de mí viene aquel que los bautizará con el Espíritu Santo. Por tanto, hay una gran diferencia entre el bautizo de Juan y el bautizo de Jesús. Este Apolo había recibido el bautizo de Juan, un bautizo de penitencia. No había recibido el sacramento del bautizo. Y esta es una gran diferencia. Al no conocer los sacramentos, no conoce tampoco la confirmación. Y al no conocer la confirmación, seguramente tampoco conocía lo que era verdaderamente la Eucaristía y participar de esa fracción del pan. Esto es tan importante. ¿Por qué? Porque nos muestra a un hombre que tiene muchísimas cosas buenas. Es un hombre que tiene facilidad de palabra, es un hombre versado en las Escrituras, es un hombre que tiene un espíritu piadoso, con mucha devoción, fervoroso. Conoce además todo lo concerniente a Jesús, pero no conoce la vida sacramental. Y eso le falta, como sucede lamentablemente hoy en tantos que se llaman cristianos y que pueden tener un gran conocimiento, que pueden conocer las Escrituras y que pueden ser muy hábiles para hablar y pueden tener un espíritu muy ferviente, pero les está faltando algo esencial, que es la vida sacramental. Priscila y Aquila lo toman por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Le explican entonces cómo tenía que recibir el bautizo del Señor, cómo tenía que participar de esa vida sacramental y le explican lo que le faltaba. Qué importante esto, porque nosotros nos topamos hoy en día efectivamente con esta realidad. Tantos cristianos, pero que no tienen efectivamente la doctrina en su plenitud. Y hay que llegar a eso, hay que desear que lleguen a eso. No podemos simplemente decir, ay, los que no son católicos son malos. No, te encontrarás con gente con mucha habilidad para hablar y para predicar, con mucha gente muy versada en las Escrituras, muy conocedora, que conocen además la doctrina de Cristo, pero falta
falta algo, falta efectivamente esa vida sacramental. Una vez que recibe esa instrucción Apolo, ¿qué sucede? Que él desea pasar a Grecia y los hermanos lo animan. Lo animan para que vaya a Grecia, escriben cartas a los discípulos y cuando llegó contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes. Esa misión que ha iniciado Pablo en Grecia la continúa Apolo. Refuta vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías, que Jesús verdaderamente es el Mesías. Qué bonita entonces es toda esta expresión de la lectura que hacemos hoy. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 23 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Qué importante en primer lugar fijarnos en las últimas palabras que hemos leído en esta parte del Evangelio, cuando Jesús nos dice que ha salido del Padre y vino al mundo y que ahora deja el mundo y vuelve al Padre. Digo importante porque tenemos que recordar que a pesar de que los 40 días desde la resurrección del Señor ya se cumplieron el jueves pasado, es el día de mañana donde la mayoría de la Iglesia celebrará esa solemnidad, esa fiesta de la ascensión del Señor a los cielos. Y es una fiesta maravillosa que lamentablemente en muchos católicos pasa inadvertida. Pasa inadvertida en muchas ocasiones porque es un domingo casi más y muchas veces, como sucederá mañana, se mezcla con el Día de la Madre, por lo menos en algunos países, por lo cual efectivamente a muchos católicos les puede suceder que el Día de la Ascensión pase inadvertido. Pero fíjate cómo estas palabras que leemos hoy nos preparan para esa celebración de mañana. Cristo vino al mundo, el Verbo de Dios se hizo carne y después de realizar la obra de nuestra redención ha ascendido a los cielos, deja el mundo y vuelve al Padre. Ahora, sigamos con el discurso que está dando el Señor, que es un discurso de despedida. Les está anunciando su muerte, los está preparando para lo que vendrá. Y continúa entonces Jesús diciéndoles: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre. ¿Delante de qué? Delante de que yo ya no voy a estar con ustedes, refiriéndose a su muerte, refiriéndose a su resurrección, pero preparándolos también para el momento de su ascensión. Es decir, cuando ya no lo vean, cuando no lo tengan caminando a su lado como lo han tenido durante estos 3 años de la vida pública de Jesús. Yo les aseguro entonces, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Esto es sumamente importante de tener claro, porque no significa simplemente clamar el nombre de Jesús. El mismo Señor lo ha dicho: no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No funciona así de simple, no funciona así de sencillo. Hay algo más. ¿Qué es eso más?
pedir en el nombre de Jesús. Y pedir en el nombre de Jesús no significa entonces simplemente apropiarse de su nombre y decir, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. No, significa hacer las veces de Jesús. Tener efectivamente la potestad de ser el mismo Jesús, de actuar en su nombre. ¿Cómo logro esto? Bueno, esto se logra de primer modo teniendo una relación íntima con el Señor. Si viene mi mamá y pide algo en mi nombre, bueno, efectivamente se acogerá a su petición. Se acogerá a su petición de un modo muy distinto a que si viene una persona que no tiene ninguna relación conmigo. Y entonces dice, bueno, yo pido en el nombre del Padre Francisco. Ok, pero ¿quién es usted? Yo soy su mamá. Ah, su mamá, muy bien. Entonces sí, está pidiendo en el nombre de él. Pero si la persona dice, no, yo lo conocí una vez de pasadita por ahí. Bueno, pero usted no tiene la autoridad para pedir en el nombre de. ¿Por qué? Porque no tiene una relación con él. Por tanto, para pedir en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Tener una relación íntima con el Señor. Segundo, pedir no lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Pedir en el nombre de una persona significa no pedir lo que yo quiero, sino lo que esa persona quiere. Disculpen que siempre pongo el mismo ejemplo para hablar de este tema, pero me parece que es muy claro. Yo voy a la tienda a pedir que me fíen a nombre de fulano. ¿Qué voy a pedir que me fíen? ¿Lo que yo quiero o lo que quiere fulano? Lo que quiere fulano. Lo que quiere la persona de la cual yo estoy tomando el nombre. Y entonces nuestras peticiones en el nombre de Jesús no son aquello que nace de mi voluntad, de mi deseo, sino en unión a la voluntad del Señor. ¿Cómo logro esto? Vuelvo al primer paso, con una relación íntima con el Señor. ¿Cómo logro esa relación íntima con el Señor? Eso es lo que hemos estado leyendo en las últimas semanas. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. ¿Y quién va a permanecer en mi amor? Aquel que cumple mis mandamientos. ¿Cuál es mi mandamiento? Que se amen unos a los otros como yo los he amado. Si revisamos entonces lo que hemos estado leyendo en estas últimas semanas, vamos a entender en profundidad lo que significa pedir en el nombre del Señor. Hasta ahora dice no han pedido en mi nombre, pero pidan y recibirán. ¿Para qué? Para que su alegría sea completa. Es la segunda vez que escuchamos una frase similar del Señor. Nos ha dicho que nuestra tristeza pasará y nuestra alegría será plena. Nos ha dicho además que aquel que cumple sus mandamientos tendrá esa alegría plena. Esto se los digo ¿para qué? Para que su alegría sea plena, es decir, que ya no son 2, sino 3 veces que el Señor nos habla de esa alegría a la cual nos invita, esa verdadera felicidad. ¿Dónde está entonces esa verdadera felicidad? Pidiendo en el nombre del Señor. Y pidiendo en el nombre del Señor, ¿qué es lo que hago? Ser otro Cristo en la tierra, tener una relación de intimidad con el Señor, imitar al Señor, cumplir sus mandamientos, participar del amor del Padre y del Hijo en Él, en esa comunión. ¿Y cómo lo logro? Amando a los demás como Él nos ha amado. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre.
Y no les digo que rogaré al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre los conoce. Es decir, el Padre los va a escuchar como si fuera yo mismo. Esto es pedir en el nombre del Señor. Y entonces viene la última parte que ya hemos leído. Yo salí del Padre y vine al mundo y vuelvo a Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición para que tengan un feliz día y acompañado del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.